Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, llegó el día final de la semana. Pero gloria a Dios que Dios nos ha puesto en un nivel de conocimiento. Primero, de los errores que cometemos por falta de conocimiento, que tristemente nos llevan al estrés y al trauma, que es lo que hemos tocado en la parte final, y que también tiene solución, porque acuérdense, hijos, que Biblia es lo único que tenemos, palabra de Dios. Él se compromete a guardarnos en completa paz si nuestros pensamientos en Él perseveran y no en el problema. Una persona que le ha dolido abortar y se lo pasa de día y de noche pensando en que cometió un crimen, pues sencillamente puede llegar a cometer hasta una locura. Pero una persona que deja que sus pensamientos, como lo dice Isaías 26, 3 y 4, deja que sus pensamientos sean en el Señor, que tiene control de todo. Ninguno de los seres humanos, empezando por Adán, óigame bien, desobedecemos y cometemos pecado y errores porque nos da la gana, sino porque hay un ladrón miserable que roba, mata y destruye y que está detrás de los que andamos con el Dios de la gloria, tratando de ponernos zancadilla para robarnos el privilegio de servirle al Dios eterno, Jehová de los ejércitos, a ese Cristo bendito que murió por nosotros. Ninguno de Adán para acá. Adán era una persona inocente que hablaba con Dios común y corriente. Y este sinvergüenza utilizó a su mujer, a Eva, para que lo hiciera desobedecer. Pero nosotros debemos tener paz, porque Dios nos ama entrañablemente. Y Él no mira la desgracia de nuestro pecado, sino la gracia que derrama sobre nosotros por medio de su Santo Espíritu para liberarnos de esa condenación eterna. Por eso tengamos paz. Desde luego, mucha atención al tema del aborto. No se dejen arrastrar por el estrés y el trauma. Créanle a Dios. Busquen la Biblia. Si no la tienen, compren una Biblia. Y desde luego, la Biblia es recopilación de libros sagrados, o sea que eso es sagrado. Que algunas denominaciones le metieron unos libros apócrifos ahí mentirosos que no tienen nada que ver con la revelación del Espíritu Santo, pero las metieron ahí. Vieron que eso es palabra de Dios, falso. Los apócrifos no tienen nada que ver, eso quiere decir escondido. Y eso no. El Espíritu Santo habló clarito en el Antiguo, como habló también en el Nuevo Testamento. Dejémoslo ahí porque no me voy a meter ahorita en teología. Vamos a hablar de la parte final del día de hoy. Y en la introducción nos habla el libro de los Salmos, capítulo 29, versículo 4. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. Óigame. Antes de continuar con esta meditación, lean juntos, óigame, consejo, parejas lindas para ustedes. Lean juntos y en alta voz el Salmo 29. ¿Alguna vez ha escuchado la voz de Dios hablándole? El salmista describe la voz de Dios mediante una ilustración de la naturaleza. En vez de sentirse temeroso de los truenos y relámpagos,
el escritor los ve como una manifestación de la gloria de Dios. Qué lindo eso para aprender hoy. ¿Alguna vez ha leído este salmo en alta voz durante una tormenta de truenos y relámpagos? Pruebe a hacerlo la próxima vez. 7 veces en el salmo, la voz del Señor es comparada con un trueno. Vea el salmo de nuevo y analice el efecto de ese trueno. Le viene a la mente la palabra impotencia. Algunas veces sentimos el mismo efecto cuando Dios penetra en nuestros corazones y nos habla como individuo o como pareja. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el salmista? Está dando simplemente una descripción poética de la naturaleza. No, Él nos está mostrando para que veamos la soberanía de Dios. Le está dando a Dios lo que le pertenece a Él. En el versículo 1 y 2 leemos: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Nuestro Dios es el Señor, óigame de la gloria. El Salmo 89, 6 y Job 1, 6 y 2, 1 nos sugieren que los otros seres que le dan gloria a Dios son los ángeles. Óigame el nivel. Pero como redimidos también podemos unirnos en alabanza a nuestro soberano Señor. En el Salmo 29, 10, el salmista se aparta de la diferencia anterior a un Dios que aparece y habla en medio de los truenos para describir el poder de un Dios sentado en su trono y para siempre. Él es el Dios de poder y lo muestra hoy al igual que ayer y para siempre. Y debido a que Él es así, puede bendecirle y fortalecerle a usted, a su matrimonio, óigame bien, con paz. Porque Él es el Señor soberano. Él le puede preparar para que usted sea una bendición de paz para su cónyuge. Él le puede ayudar para responderle a su esposo o esposa de forma tal que él o ella se sientan más seguros y descansados en su presencia. Desde el momento en que usted recibe la paz, ella fluye alcanzando a los que están a su alrededor, especialmente a su cónyuge. Y que el Señor le bendiga. Bueno, mis amados, entonces, el modelo de la desesperanza aprendida para entender el estrés traumático. Para presentar el modelo de la desesperanza aprendida, presentamos 3 historias. La primera, la vaca impotente. Empezamos con una historia de una vaca lechera. Pónganle cuidado. Cuando el campesino va a ordeñar a su vaca, debe impedir que la vaca le patee a él o a su cubeta. Para eso él ata las piernas de la vaca. Después de haberla ordeñado, el campesino desata otra vez las piernas de la vaca, pero esta no se mueve. Solo después de pullar a la vaca, esta se da cuenta de que está libre para moverse.
a pesar de que la vaca está libre, ella no actúa de acuerdo a su libertad, sino hasta que es animada a hacerlo. Entonces, vamos a la segunda, la puerta abierta. Bajo el apartamento en Port Shepstone, Sudáfrica, un restaurante llamado La Puerta Abierta servía a sus clientes blancos en las mesas de adentro y a los clientes negros por la ventana del despacho hacia afuera. Después de que el apartheid llegó a su fin legalmente, los propietarios decidieron cerrar la ventana de despacho e invitar a todas las razas a comer adentro. ¿Qué pasó? Su negocio caía. Los clientes negros no entraban a pesar de no ser restringidos. Complejo. Y el tercer ejemplo es el perro abusado. Un investigador de los Estados Unidos hizo 4 experimentos con el mismo perro. Primero construyó una caja larga abierta arriba, pero con paredes altas. Dentro de la caja colocó una pared de alrededor de medio metro de altura, dividiendo la caja en 2 secciones. En el piso de la sección A, colocó unos cables eléctricos conectados a un botón externo, de manera que podía enviar una fuerte descarga eléctrica al apretar el botón. En la sección B, al otro lado de la pared interna, no había cables. En el experimento número 1, puso al perro en la sección A de la caja y presionó el botón de las descargas eléctricas. ¿Qué hizo el perro? Deje que sus participantes opinen. Saltó por encima de la pared interna a la sección B y se encontró a salvo. En el experimento 2, subió la pared interna tan alta como las paredes externas, demasiado altas para que un perro pudiera saltar por encima. Puso al perro en la sección A y presionó el botón de la descarga. ¿Qué hizo el perro? Deje que los participantes opinen. El perro saltaba alrededor de una esquina a la otra, chocaba con las paredes, trataba de saltar afuera, pero no podía, hasta que se sentaba en el piso temblando de dolor. En el experimento 3, puso una puerta en la pared entre las secciones A y B. Dejó la puerta abierta y puso nuevamente al perro en la sección A. De vuelta presionó el botón. ¿Qué hizo el perro? Opinen, por favor, ¿qué hizo? Los que opinan que el perro se quedó quieto, temblando de dolor, pero que no cruzó la puerta, tienen la razón. El perro se quedó ahí a pesar de que podía librarse del dolor. El experimento número 4 colocó nuevamente al perro en la sección y dejó la puerta abierta. Descargó electricidad sobre el perro como el experimento número 3, pero esta vez se metió su mano para alar al perro a la sección B, donde estaría a salvo. Hizo lo mismo 2, 3 y más veces, hasta que el perro
había aprendido nuevamente que podía hallar alivio en la sección B. Hijos, aspectos hay que anotar con respecto al modelo de la impotencia aprendida. Si un perro o una persona es abusada más allá de un determinado punto, tanto el animal como la persona se rinden. No se ponen a salvo, incluso existiendo esa posibilidad. Físicamente pueden ir a un lugar seguro, pero emocionalmente cargarán el trauma de experiencias pasadas por largo tiempo todavía. Los seres humanos a veces reaccionan como la vaca o el perro en las historias mencionadas. Sin embargo, Dios ha dado a cada persona la capacidad de trascender sus restricciones. Fuimos hechas según la imagen de Dios. La manera como percibimos el trauma hace la gran diferencia. Si vemos el suceso traumático como algo impuesto intencionalmente, como perpetrado por un conciudadano, uno de mi propia clase, que afecta a personas inocentes como mujeres y niños, y donde hay temor de que continúe, todo eso afecta la impotencia aprendida. Así como el perro necesitaba que alguien lo jalara y la vaca necesitaba que la apoyaran, la gente necesita a otras personas para ayudarla a salir de las cosas que la mantienen en el pasado. Y yo le agrego, para finalizar este hermoso comentario, de acuerdo a esta frase final, la gente necesita a otras personas para ayudarla a salir de las cosas que la mantienen en el pasado. Y yo tengo una frase que se la regalo a todas esas personas lindas que están sufriendo o han sufrido de algún trauma por causa del aborto, por cualquier violación, lo que haya pasado. Hijos e hijas, el pasado es el enemigo más grande del ser humano. Corten con el pasado, vivan un presente y apunten a un futuro mejor. ¿Quién los respalda? El que les prestó la vida. La circunstancia que vivieron no los mató, están vivitos, pero si se dejan arrastrar por el trauma y el estrés, se deterioran y terminan muriéndose como una matica que no se le pone agua. El enemigo número uno del ser humano es su pasado. Ojo, no más al pasado. Vivan un presente apuntando a un futuro. Entonces, el modelo del duelo para entender el estrés traumático. Veamos esto. El estrés traumático siempre incluye alguna pérdida y una pérdida implica un duelo. El duelo que sigue a un evento del estrés traumático atraviesa diferentes etapas que como consejeros o consejeras hacemos bien en conocer. De esta manera, cuando una persona o un grupo pasa por una etapa determinada de estrés, podemos identificar la etapa y permitir que la o las víctimas vivan esta etapa de dolor plenamente para luego llevarlos a un proceso de sanidad. Etapas de duelo. Cuando el trauma golpea a las víctimas, no pueden creer que le está pasando a ellos o a sus seres queridos. Les parece irreal, como una pesadilla. Esto es conocido como entumecimiento psíquico.
En esta etapa las víctimas se imaginan a veces espontáneamente que los seres queridos, perdidos, están presentes en el lugar o recuerdan experiencias gratas del pasado. A continuación, las víctimas sienten la pérdida intensamente. Se dan cuenta que la persona amada realmente se ha ido o que sus hogares verdaderamente han sido destruidos. Están experimentando el dolor de la separación. Frecuentemente las víctimas viven entonces muy enojadas. Pueden expresar su enojo hacia los perpetradores, el sistema, la policía o el consejero. Usted puede llegar a ser el objeto del enojo de la víctima. La ansiedad, imágenes de muerte o de pérdida aparecen después de un tiempo, incluso cuando la persona intenta bloquearlas. Después de algún tiempo, las víctimas empiezan a elaborar su duelo. Se pueden notar reacciones de estrés físico, como dolores de cabeza, dificultades respiratorias, presión arterial alta, juntamente con sentimientos de ansiedad, apatía y desesperación. Puede que este proceso no se dé hasta que la víctima pueda salir del entumecimiento de lo ocurrido, es decir, hasta que haya encontrado una situación de confianza y seguridad. Presentamos este modelo del duelo en este lugar porque sigue y complementa los componentes emocionales del modelo de la impotencia adquirida. Además, ayuda a entender que el estrés traumático tiene efectos emocionales internos. El modelo arriba es el modelo muy simple. No todas las personas pasan por las mismas etapas ni en el mismo orden. Como consejero o consejeras, es importante que conozcan las etapas de duelo después del estrés traumático para que no se sienta ofendido por los ataques de la víctima y para que pueda ayudar a la víctima a atravesar esta experiencia, confiando en que emergerán exitosamente al otro lado. Los temas restantes han sido diseñados para ayudarles en esto. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, tanto el estrés normal como el estrés traumático nos afectan en nuestro contexto familiar, comunitario y cultural. Como seres humanos estamos interconectados los unos con los otros. Al nacer entramos en familias y comunidades. Crecemos de manera saludable cuando gozamos de relaciones con personas que nos cuidan. Lo que afecta a una persona afecta también a otras. Como en el cuerpo, que tiene varios órganos interconectados, cuando un órgano duele, por ejemplo, la mano, todo el cuerpo se afecta. El estrés y el trauma pueden atacar a una persona al aislamiento, como lo hace una enfermedad, como el cáncer o problemas cardíacos. Luego otras personas son afectadas porque este individuo es parte de una familia extendida. A veces el estrés y el trauma atacan a una familia completa, como en el caso de un ataque a una casa a causa de la afiliación política equivocada. A veces son comunidades enteras las que sufren
como cuando se produce una inundación o en tiempos de guerra. Los efectos ocurren en múltiples niveles. En este tema nos enfocaremos en los efectos individuales, similar a un daño a una parte del cuerpo, y las relaciones familiares. Contactos familiares, mire, el individuo es parte de una familia y la familia de una comunidad. Las relaciones entre algunos miembros de una familia son bastante cercanas, representadas por una línea doble. Otros son más distantes, representadas mediante líneas punteadas. Cuando una cultura o familia sufre rápidos cambios sociales, las relaciones familiares experimentan el estrés porque algunos miembros llegan a formar parte del nuevo orden, mientras que otros se mantienen fieles a las tradiciones antiguas de la comunidad. Aquí nos encontramos con un gráfico sencillo. En el centro, corazón o persona interna, fe, significado y propósito. La persona externa, pensamientos, emociones, acciones, síntomas físicos, relaciones también, pero tomo la autoimagen. ¿A dónde está? En su parte interna, donde la parte interna se afecta a su fe, significado y su propósito. Entonces, miremos, la persona externa es la parte de nosotros, de la cual somos conscientes, con la cual nos relacionamos con el mundo externo. Hay 5 aspectos en cuanto a nuestra persona externa. El estrés y el trauma afectan a nuestra persona externa en 5 áreas. Los síntomas físicos, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra relación con los demás. La autoimagen es la suma de todas las maneras como las personas pensamos acerca de nosotros mismos. Contiene nuestras suposiciones particulares sobre las áreas en que somos fuertes o débiles, hermoso o no tan hermoso, fiel o no fiel, etc. A nuestro corazón o a la persona interna la percibimos de manera consciente, solo ocasionalmente. Escuchen bien. Es el lugar del significado y de los propósitos más profundos. Es nuestra área espiritual, donde sabemos algo sin poder explicar racionalmente el por qué. Es nuestro centro de percepción espiritual, de lazos con otras personas del pasado y del presente. Se acerca bastante a la idea africana de lo espiritual. Dirigen el curso de nuestra vida como una corriente profunda del mar. Frecuentemente llega a exponerse en experiencias traumáticas, como sucedió en el caso de una mujer que perdió su hogar y su familia en una inundación devastadora en alguna ciudad en África, en Sudáfrica, en la Navidad del año 1995. Ella dijo públicamente que no creía más en Dios. ¿Cómo le parece? A veces la gente pierde su sentido del bien y del mal después de un trauma. Matan y roban como si su conciencia estuviera muerta. Su personalidad interna ha sido afectada profundamente, igualmente que el hijo pródigo, que volvió en sí
cuando se le acabó la comida y no hubo más amigos para cuidarle. La gente traumatizada necesita sanidad para su persona interna. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, adolescentes son desconfiados. Se niegan a compartir sentimientos. No quiere aceptar instrucciones. Se asocia con mala gente. El adolescente es irritable y agresivo o agresiva. Expresa culpa del sobreviviente. Es autocrítico o autocrítica, vengativo, vengativa. Es extremadamente arrepentido o arrepentida. Sufre de pesadillas y malos sueños. Permanece mucho tiempo callado, callada, depresivo, depresiva. ¿Sabe qué, hijos? Lloran mucho. Se preocupan mucho. Tiene una mala higiene. Sufre de dolores físicos. Tiene miedo a la oscuridad. Actúa como alguien de menor edad. Actúa como alguien de más edad. Sufre de apetito aumentado o disminuido. Siente miedo de dormir. Siente miedo de ser atrapado o atrapada. Y finalmente es rebelde. Hijos e hijas de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Los efectos o síntomas mencionados antes son normales, especialmente inmediatamente después de un incidente traumático durante quizás 5 o 6 semanas. ¿Por qué tratamos estos 3 últimos días los efectos traumáticos de estrés y traumas? Porque después de haber cometido el error del crimen del aborto, se presentan todos estos efectos y síntomas mencionados. Especialmente inmediatamente después de un incidente traumático durante quizás 5 o 6 semanas. Si los efectos continúan o hasta aumentan, la persona puede terminar en una enfermedad psiquiátrica donde se necesita atención especializada. Un tratamiento llamado distensionar y desahogar. Se encuentra descrita más adelante. Ilustra muchas maneras de lidiar con incidentes traumáticos inmediatamente después de haber ocurrido. Bendiciones para todos ustedes que recibieron a Cristo. Haya paz en sus corazones y Tiempo con Dios queda abierto para escuchar más consejos que puedan venir en el futuro. Por Cristo Jesús. Amén.